hace algún tiempo, ¿no? Porque es una organización importante política, pero nunca he tenido la oportunidad de acompañarlos o visitarlos, más aún ser invitado, ¿no? Un gran privilegio que les agradezco verdaderamente. Pues ahora en este contexto en el que nos encontramos, ¿no? Muy interesante en los tiempos que vivimos, en donde, voy a ser muy honesto, nos encontramos, hemos desarrollado algunas normas, algunas reglas en materia electoral para no hacer trampa, para no tener ventajas o desventajas, sobre todo injustas o ilícitas. Pero también, mi maestro Lugay, mi maestro ahí en la universidad también experto en derecho electoral, ¿no? Me tocó como alumno trabajar en los órganos electorales y en alguna ocasión ir al edificio de aquí cerca a darle una notificación y me impresioné mucho. Dije, me va a dar clases el maestro en el próximo semestre, ¿no? Muy buen maestro, muchas gracias maestro por acompañarnos. Y les decía, pues, este tema de las reglas electorales, pero también tenemos una gran capacidad de sacarle la vuelta, ¿no? Y de hacerle fraude a la ley, hacer como que hacemos, pero como que no. Y de repente entramos en estas etapas que marca la ley, en donde podemos hacer registros, precampañas, campañas, ¿no? Y ahora, para los actos que se hacían de manera regular en una campaña, se llamaban actos anticipados de campaña. Luego ya hablamos de la precampaña, y ahora hablamos actos anticipados de precampaña, ¿no? Y luego ahora tenemos una parte en medio que se llama intercampaña, y estamos inventando y poniendo ahí realidades para atender cómo vamos desplazándonos, ¿no? Como la humedad, ¿no? Vamos metiéndonos donde sea para tratar de avanzar al margen muchas veces de la norma. Y como profesor de Derecho en la universidad, ahora yo también, ¿no? Y doy la clase de Derechos Humanos y de Filosofía del Derecho. Y le digo a los muchachos, es bien importante entender cuál es el sentido de la norma, para qué es el derecho, ¿no? No es nada más cumplir una norma porque está ahí, sino para qué está la norma, cuál es el sentido de la norma. Y esto lo concateno ahorita en estos tiempos, porque el sentido de la norma es generar condiciones de equidad, generar condiciones de estabilidad, y que no haya una ventaja indebida, y sobre todo indebida. Claro que va a haber una ventaja, desde luego siempre va a haber unos y otros, y unas propuestas y otras propuestas, y una va a tener ventaja. Ese no es el tema, la ventaja no sea indebida, ¿no? Y entonces ahora nos encontramos en este espacio de intercampañas, en donde las personas no pueden pedir el voto, promover su plataforma, promover ideas, ¿no? Pero dice la ley, sí podemos atender a invitaciones y decir quiénes somos y qué pensamos. Hay muchas personas que incluso tuvimos un foro hace unos días, ¿no? Y nos decían, tú puedes decir qué sueñas y con eso cumples, ¿no? A mí, con todo respeto, yo soy abogado y a mí no me gusta andar esta parte del filo de la ley y el filo de la norma, ¿no? Haz como que dices, pero no digas. Y con todo respeto, a mí me parece que eso nos tiene como estamos ahorita, ¿no? Somos muy sagaces, muy hábiles, ¿no? Para darle la vuelta a la ley, sacarle la vuelta. Y eso nos tiene, pues más o menos como sabemos todos que vivimos en el Estado de Derecho en el que vivimos ahora, ¿no? Y entonces, habiendo dicho esto en este contexto, ¿no? Poniendo claridad en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pues igual, ¿no? Yo decirles, todo el mundo tiene muy claro cuáles son las intenciones de los que estamos en este momento haciendo este tipo de actividades, qué es lo que buscamos, ¿no? Todo el mundo sabe, pero además todo el mundo sabe quiénes somos. A mí me parece esto bien interesante, porque yo de repente sentí quién eres, ¿no? Y bueno, es cierto que tengo, pues no sé, como unos 13, 14 años alejado de la vida pública, pero también es cierto que durante 15, 16 años participé en la admisión pública y en la política. Ya leyeron ahí mi ridículo, ¿no? Con un montón de participación, y creo que también la gente sabe, y sobre todo el ambiente político, y ustedes desde luego saben quién es quién, quiénes somos, cómo nos hemos desempeñado en la función pública, qué hemos hecho, cómo vivimos, ¿no? Yo ayer en una participación les decía, pues sí, fui secretario particular de un procurador, ¿no? Yo no sé en algunas épocas eso qué significaría para algunos,
delegado federal, procurador de derechos humanos, coordinador de asesores en la Secretaría de Reforma Agraria a nivel nacional, ¿sí? Y les digo, bueno, sí, tengo una casa, tengo una hija que está, desde luego, lo mejor que yo pueda hacer que mi hija viva, ¿no? Me parece que es lícito y correcto. Digo, tengo una casa que además es decorosa, ¿no? Pero no es un palacete tampoco, ¿no? Es decir, en la forma en que vivimos refleja lo que hemos hecho, ¿no? Y me parece que eso es indudable, eso es una parte que no puedes no ver, ¿no? Porque igual el discurso y los poemas pueden ser muy bellos, pero la realidad, insisto, pues no nos podemos engañar, y menos los que estamos en este ambiente. Todos sabemos cómo funcionamos, cómo somos, y no nos podemos sorprender. La otra parte que también platico es que en esta supuesta habilidad, ¿no?, o sagacidad para no cumplir con la norma y parecer que cumplimos con la norma, yo expongo siempre, ¿no?, esto de los espectaculares, las carteleras, las portadas de las revistas, todas estas cosas que se hacen, ¿no?, y decir, híjole, estoy y sí cumplo. Yo lo que digo es, si así arrancamos, si así nos estamos presentando, si nosotros venimos a decir, conózcanos, miren qué hábil soy, qué sagaz, qué suave le hago fraude a la ley, pues entonces yo pregunto, ¿cómo qué esperamos de ahí? Es decir, si cada quien obtiene, llega a la meta que nos hemos propuesto, pues llegando a esa meta, ¿cómo nos vamos a conducir? Si desde el principio manifestamos un desprecio al cumplimiento de la ley, ¿no? Porque entonces no nos podemos sorprender después, mira, ¿qué pasó? Ni siquiera poder sentirnos engañados, ¿no? Entonces, en esta parte, a mí me parece, ya la segunda parte de mi exposición, de alguna manera, decirles que tengo formación académica, formación humana, formación en la administración pública. Hay que conocer la administración pública, es bien importante. Todos ustedes que tienen sus actividades profesionales, sus empresas, sus negocios, saben que no se construye de un día para otro, no llega alguien y se sienta. Yo digo, sales de la academia de aviación y no te subes a pilotear un avión lleno de pasajeros, ¿no? Primero vas sentado en la sillita de atrás, luego vas de copiloto, luego vas de asistente, ¿no? Y después de muchas horas de vuelo, entonces tomas la responsabilidad de conducir el destino de las personas que llevas contigo. A mí me parece que la administración pública es algo muy similar. No puedes llegar a aprender, no puedes llegar a improvisar, no puedes llegar con ocurrencias, ¿no? Tienes que saber cómo funciona la administración pública, la parte jurídica del sistema normativo que rige la administración pública. En ese sentido, a mí me tocó participar en 2001, derivado de las reformas del artículo 115 constitucional de 1999, me tocó participar en la modificación constitucional de Baja California para adecuar precisamente la reforma al 115. Me tocó participar también en la comisión redactora de la ley del régimen municipal, incluso el debate, no sé si alguien de ustedes se acuerda, aquel debate muy padre, porque la Constitución decía las leyes que se deriven, y teníamos el debate si era una ley o varias leyes, porque estaba en plural, ¿no? Aquel librito que mandó a hacer el Senado para explicarnos la reforma del 115, si se recuerdan, ¿no? Entonces esta parte en donde cómo se concibe ya como orden de gobierno, afortunadamente también en el 2001 estuve aquí como subdirector jurídico y de gobierno municipal en Tijuana, y me toca también trabajar los reglamentos, los nuevos reglamentos que rigen la vida municipal, derivados de la reforma constitucional local, derivados de la reforma constitucional federal de 115 del 99. Más o menos ahí el hilito, ¿no? ¿Por qué les platico esto? Porque es importante conocer la parte jurídica, cómo funciona desde el punto de vista jurídico la administración pública estatal, municipal, federal, donde participes, ¿no? No nada más conocer un solo pedazo, una sola parte, sino toda la administración, cómo se organiza. Pero también importante, me da mucha risa porque de repente algunos abogados jóvenes y que trabajan en algunas áreas de gobierno y me preguntan, y les digo, revísate esto, revísate aquello, ¿no? Y me dicen, oye, ¿cómo sabes? ¿No? Les digo, no, yo estaba ahí cuando se hizo, ¿no? Nomás me acuerdo, ¿verdad? Y bueno, pues también tiene, esto es lo que bien se aprende, lo que se participa, pues no se te olvida, ¿no? Sobre todo el sentido de lo que debe ser. Y la otra parte es, insisto, la actividad política.
la actividad política. Desde el tiempo que yo participo, estaba en la universidad, en 1995 me toca, afortunadamente, la verdad es que he sido muy bendecido, de estar en partes, en momentos históricos bien importantes, en donde se crean los órganos electorales en el 95, la ley electoral, la LIFE en Baja California, ¿no? La ley electoral federal. Y entonces, con esa inquietud del servicio, yo participo en esos órganos electorales, siendo estudiante todavía, y también este conocimiento de el desarrollo de estas leyes y la parte de conocer, pues atender a los partidos políticos en el Instituto Electoral. Luego me incorporo a las actividades de gobierno y en algún momento la representación en los órganos electorales, y vamos conociéndonos los representantes de los partidos políticos. Para mí fue un proceso bien interesante, porque primero llegas con una actitud pues como beligerancia, ¿no? De sospecha, ¿no? Y luego nos vamos conociendo y luego terminamos siendo amigos todos, ¿no? Los representantes de los partidos políticos nos damos cuenta que se trata de una visión probablemente distinta, pero de diferentes formas de llegar al mismo objetivo. Todos al final queremos una mejor vida, una vida más ordenada, queremos justicia, queremos desarrollo económico, queremos desarrollo social. Probablemente tenemos diferentes pensamientos sobre cómo llegar ahí, va, de acuerdo, pero me parece que lo sustancial es entender que estamos de acuerdo en el fondo, en lo importante. Entonces dejas de ver al adversario político como un enemigo.